¿Es una recesión un riesgo para el mundo? ¿Debemos preocuparnos de que las mayores economías del planeta entren en una recesión? ¿Cómo nos afecta? Estas son algunas de las preguntas que escucho en la calle y en las redes sociales cada vez que se habla de la crisis que está comenzando tímidamente. Sin embargo, creo que el mundo se está preparando para ella de tal forma que es posible que no se sienta tanto como creemos que podría hacerlo. Robert Kiyosaki afirma que se viene una recesión que acabaría con la mitad de la población en los Estados Unidos. Reconocido por ser el autor del bestseller financiero Padre Rico, Padre Pobre, afirmó que uno de los principales problemas que afrontaría Estados Unidos en un tiempo próximo serían el aumento en los niveles de inflación, situación que se estaría librando desde ahora, pero que continuaría deteriorándose hasta el punto de una recesión económica. El primer punto clave es una gran pregunta. ¿Cuándo inicia una recesión? Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Y es que, la verdad, existen muchas versiones de expertos que no se ponen de acuerdo en cuándo comenzaría una recesión. Por un lado, esto es bueno, porque no vemos cuándo comienza la recesión y al desconocer el momento exacto, nuestra sensación de estabilidad continúa sin perturbarse. Por otro lado, ¿qué queda de los mortales si ni los mismos expertos logran ponerse de acuerdo en esto? Sin embargo, si hay algo en lo que sí están de acuerdo, es en su definición, que no es más que una desaceleración en la economía. La diferencia de opiniones está en el cómo, es decir, cómo debe ser la caída para que la llamemos recesión. Por ejemplo, cuando inició la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, expertos aseguraban que las cuarentenas abrirían las puertas al colapso y una recesión mundial que duraría años para acabar. Los mercados financieros cayeron 30% en un mes y 2 meses más tarde estaban haciendo máximos históricos nuevamente. Unos aseguran que hubo recesión corta, otros dicen que no hubo recesión. Recuerda que las economías son cíclicas, por ende, algunas veces crece y otras veces cae. Pero, entonces, ¿cómo definen los expertos una recesión? La definición popular de recesión es cuando una economía presenta un crecimiento negativo o desaceleración del Producto Bruto Interno durante 2 trimestres consecutivos. El segundo punto clave de una recesión es que debemos tener claro todos los efectos reales de esta crisis. Tener certeza de cuando estamos en recesión no es más que un dato que utilizan los economistas, los inversionistas y analistas financieros, tener un poco de relevancia en momentos económicos cruciales. Sin embargo, a menos que hayas estudiado 5 años de economía en la universidad y ejerzas, no somos economistas ni nada que se le parezca, así que no tiene mucho sentido preocuparse mucho por esto. Te pongo un ejemplo. Imagina que te despiertas sudando con un calor extremo, que no puedes ni siquiera dar 2 pasos porque comienzas a sudar, y viene alguien que te dice que eso es imposible porque estamos en una temporada de invierno. Eso a ti no te importa, tú sigues teniendo calor y actuarás en consecuencia. Algo parecido ocurre con la recesión. Que sepas o no que está sucediendo no cambiará que te esté yendo bien o mal. Estos datos son más estadísticos y les funcionan más a los gobiernos y a los bancos para hacer proyecciones y análisis. El tercer punto clave de una recesión es analizar o evaluar si realmente vale la pena invertir en este ciclo económico. La respuesta a esto es un profundo sí y también un no. Aunque suene contradictorio, que de hecho lo es, la verdad de los mercados comienzan a reaccionar mucho antes de que nos lleguen las noticias de que entramos en una recesión. Por ejemplo, cuando comienza la inflación, por lo general el mercado de acciones comienza a subir porque muchas personas empiezan a comprar acciones de empresas para generar rendimientos. Cuando la recesión llega, muchos comienzan a sacar dinero de los mercados para tenerlos guardados, por lo que comienza a bajar, pero sin saber cuánto bajarán. Por eso, es mejor no cambiar nada de lo que estés haciendo ahora en cuanto a las inversiones, para evitar que llegues tarde y puedas perder dinero por estar detrás de la noticia, a menos que esperes un punto más bajo para comprar todo más barato y esperar a que suba pero sin esperar noticias que te den alguna señal, pues cuando ocurra, puede que ya todo se esté recuperando y no tenga sentido comprar activos caros. El cuarto punto clave de una recesión es, ¿qué hacer con nuestras finanzas personales? Esta es la pregunta que más me encuentro en las redes sociales,
y es que durante una recesión deberemos cuidar nuestras finanzas en caso de que ocurra algo que nos corte nuestros ingresos. Y aquí, el multimillonario e inversor Robert Kiyosaki nos dice: si quieres ser rico, necesitas saber de finanzas. En este sentido, lo primero que debes hacer para cuidar tus finanzas personales es salir de todas las deudas que tengas. Puede sonar cliché, pero no querrás estar en una situación de asfixia económica gracias a los intereses de préstamos o hipotecas con los bancos. También debes reducir tus ingresos. Cuando nos preparamos para una baja económica, siempre hay que tomar en cuenta los gastos que tenemos. ¿Realmente es necesario gastarme $60 mensuales en suscripciones de cable para ver series o películas? ¿Es muy urgente pagar un plan telefónico de $100 mensuales con cientos de gigas de navegación si ya tengo internet en casa? Este tipo de gastos superfluos nos pueden ahorrar un dolor de cabeza si los identificamos a tiempo y los cortamos de raíz. Debes incrementar tus ingresos. No necesariamente me refiero a que emprendas en algún negocio, pero sí buscar la forma de obtener algún dinero extra. Por ejemplo, puedes recurrir a tu cochera y desempolvar algunas reliquias que ya no utilices para venderlas y obtener algo de dinero por ellas. O quizás vender esa ropa que tienes guardada en tu closet que ya no usas. O, en última instancia, monetizar tu conocimiento creando algunas clases en línea y promocionarla en la red social TikTok, que actualmente está siendo más viral y puedes llegar a miles de personas. Otra forma de cuidar tus finanzas es que debes invertir tu dinero. Revisa tu fondo de emergencia y asegúrate de que tengas suficiente dinero para poder tomar un porcentaje e invertirlo. Si, por el contrario, ya estás invirtiendo, debes revisar cuáles te están dando el mejor rendimiento y cuáles te están dando pérdidas, para que hagas un proceso de eliminación y te quedes solo con las que te generan ingresos. El quinto punto clave de una recesión es que debes entender que no todas las recesiones son iguales. Aunque la regla de los 2 trimestres sea muy útil para definir una recesión, hay una razón por la cual la economía de un país no puede simplificarse solamente a cómo se comporta el Producto Bruto Interno, pues la economía tiene muchos factores e indicadores adicionales que deben ser tomados en cuenta. Aún teniendo conocimientos financieros, es muy posible que se presenten ciertos obstáculos que nos impidan lograr la libertad financiera. El miedo a perder el dinero, el cinismo, la pereza, los malos hábitos y la ignorancia. La importancia de aprender sobre finanzas personales es que podrás administrar el dinero de una manera efectiva, conociendo sobre productos financieros para saber cómo y cuándo y en qué invertir. Y sobre todo, poder identificar oportunidades y saber actuar frente a ellas, creando tu propia suerte. La educación financiera es como los cimientos en una construcción de la riqueza. Sin una buena base, es muy difícil tener un patrimonio a futuro. Es por ello que para Kiyosaki, la mayor riqueza es la educación financiera. Y a pesar de ello, en los colegios su enseñanza es poca o nula. No tengas miedo al asumir riesgos y cometer errores, pues es en los errores y en los fracasos donde uno más aprende. Cuando cometas errores o fracases, sé perseverante y sigue intentando. Ten siempre presente que equivocarte es parte del proceso del éxito, que no puedes tener éxito sin antes haber fracasado. Sé paciente, tanto al momento de tener que elegir tus inversiones como al momento de hacer tus negocios. Para tener éxito, tienes que ir despacio, como pasos de bebé. Por ejemplo, debes tomarte tu tiempo para ver las propuestas y analizar tus inversiones, y no pensar que el trato que has encontrado es el único que existe, y tampoco debes pensar que con ello estarás perdiendo el tiempo, pues estarás aprendiendo sobre inversiones y volviéndote más hábil para detectarlas y analizarlas. Mi recomendación final para ti es que tomes las previsiones necesarias, pero sin entrar en una preocupación extrema o desesperación que pongan en riesgo tu estabilidad económica en tus negocios o tus finanzas personales. El mejor consejo de Robert Kiyosaki para poder afrontar una crisis económica nos dice: conserve su empleo, pero comience a adquirir activos verdaderos, no pasivos ni efectos personales que no tienen valor real una vez que están en casa. Llegado el momento de una crisis económica, ya con activos reales, podremos generar flujos de efectivo y nuestras finanzas personales estarán bien respaldadas.